Muy buenas, crack. Bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres dedicarte al mundo de las apuestas deportivas para vivir de ello pero no sabes cómo hacerlo bien? ¿Deseas con todas tus fuerzas saber el truco para ganar en las apuestas y poder dejar de trabajar para viajar por todo el mundo? ¿Has intentado 1000 estrategias pero ninguna te ha servido realmente? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, no te preocupes porque como todo en esta vida tiene solución. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar claramente el mejor truco que existe para ganar en las apuestas y cómo saber sacarle el máximo partido a tu dinero para poder conseguir tu sueño y dedicarte a esto. Al final del vídeo te revelaré sin duda alguna cuál es la clave de toda esta estrategia y que realmente marca la diferencia entre ganar un poco de dinero y conseguir un sueldo casi fijo con las apuestas. Así que no te lo pierdas. Empecemos. Como bien sabes, en las apuestas hay muchísimas variables que debes controlar o conceptos que quizás no conozcas. Mucha gente intenta vivir de ellas, pero casi nadie lo consigue. Y no es precisamente porque sea muy difícil, al final es un análisis y tener cabeza. Pero casi la totalidad de la gente que pierde dinero es porque no aprovecha al máximo todo el potencial que puede tener una cuota. Si quieres ganar en las apuestas, debes dejar atrás todo lo que crees que conoces y que hasta ese momento no te ha dado ningún resultado. Y confiar y practicar lo que te vengo a enseñar hoy, porque cambiará tu visión de las apuestas completamente, dándote un empujón y una lección que te servirá para tu vida en general. Imagínate tu situación ahora mismo, intentar muchas veces conseguir dinero con las apuestas haciendo combinadas, partidos que crees que son claros, intuiciones, pero al final, en cuestión de unos pocos días o alguna semana, todo vuelve a la normalidad, vuelves a perder dinero. Pues bien, vamos a revertir esa situación practicando lo siguiente, el valor. Quizás lo haya dicho en muchos de mis vídeos, seguramente sea así, y le doy tanta importancia porque realmente la tiene. Es la base fundamental de las apuestas y lo que te ayudará a ganar dinero en el largo plazo sin ningún tipo de duda. Pero no te lo tomes como una simple palabra, sino intenta entender el significado de ella y de cómo se aplica al mundo de las apuestas. Hay miles de partidos donde apostar, y dentro de esos partidos hay miles de situaciones posibles también. Por lo que tenemos muchísimas posibilidades de encontrar valor en alguna cuota determinada de un partido. Para aprovechar el valor, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es realmente. El valor en una apuesta o en una cuota es aquel que tiene más posibilidades de salir que el que se reflejan en las mismas cuotas de la casa de apuestas. Te lo explico mejor con un ejemplo. Por cierto, si te está sirviendo esto que te estoy comentando en este vídeo, agradecería muchísimo que te suscribieras al canal para estar atento a próximos vídeos y así poder aprender más sobre las apuestas. Imagínate que juega el Real Madrid contra el Celta y queremos apostar a una cuota en la que se marcan más de 3 goles en el partido. A priori, el equipo blanco tiene más posibilidades de marcar goles, es cierto, pero al apostar a la totalidad de goles del partido, eso nos da igual. Bien. Para poder saber si la cuota a la que queremos apostar tiene valor o no, debemos trabajar con más precisión. Es decir, debemos saber cuál y qué probabilidad hay de que se marquen más de 3 goles en ese partido, para así comparar esa probabilidad que hemos analizado y calculado con la cuota que se marca en la casa de apuestas. Para eso utilizamos la aplicación de mismarcadores.com. Nos dirigimos al partido y vemos sus estadísticas para ver en cuántos de los últimos, por ejemplo, 30 partidos, se han marcado más de 3 goles. Por ejemplo, imagínate que se han marcado más de 3 goles en 15 de los 30 partidos que han jugado entre Real Madrid y Celta de Vigo. Es decir, una probabilidad del 50%. Una vez has hecho el estudio de la cuota a la que quieres apostar, tienes que transformar esa probabilidad en cuota. Para hacerlo, simplemente tienes que dividir 1 entre la probabilidad que has calculado y multiplicarlo por 100. En este caso, la cuota de que se marcan más de 3 goles en el partido debería ser de una cuota 2. 1 dividido entre 50 por 100. Ahora ya tienes la cuota que debería ser en función de tu análisis. Es decir, si tú has calculado que la cuota debería ser de una cuota 2 y en la casa de apuestas la cuota es de 1,80, no tiene valor, ya que la casa de apuestas le otorga más probabilidad a la apuesta de la que realmente es. Pero por el contrario, si la cuota de las casas de apuestas es de 2,20, esa apuesta sí tiene valor. Aquí has encontrado la clave para ganar en las apuestas deportivas. Puede parecerte una tontería llevar todo este proceso para hacer una simple apuesta, pero si quieres hacer esto de tu modo de vida, debes acostumbrarte a practicar de esta manera, para que a largo plazo puedas vivir de ello sin ningún problema. Te lo garantizo. Para aprender más sobre las apuestas deportivas, te dejo por aquí otro vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.